2, por favor, vamos a ubicarnos. Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer allí la escritura en esta hora, donde la palabra del Señor nos dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese versículo en la Nueva Traducción Viviente diría más o menos de esta manera, o dice de esta manera: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. La Biblia de las Américas dice el mismo versículo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional dice: así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y la traducción Dios habla hoy, el mismo versículo dice: y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Si hay algo, hermanos, que tenemos que resaltar en estos 10 años que tiene la Iglesia Bautista Reformada de Dios Viviente, es la bendita gracia de Dios. La bendita gracia de Dios, porque es por la gracia de Dios que nosotros estamos aquí en este momento. Es por la gracia de Dios que usted tiene vida natural. Es por la gracia de Dios que usted tiene vida espiritual. Yo quiero compartir hoy acerca de esfuérzate en la gracia. Os invito a leer 2 Timoteo 2:1. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y entonces, como estamos por gracia y la iglesia existe por gracia y nosotros es por pura gracia, hermano, mire, cuando yo aprendí el tema de la gracia de Dios, cada día aprendo más el tema de la gracia de Dios. Me humilla, ¿por qué? Porque fue por pura gracia que a Dios le plació que yo naciera. Pura gracia. No fue que mi papá y mi mamá se unieron. Primero, ¿por qué se unieron ellos? ¿No? Después mi mamá nos contaba, ahora que mi mamá quedó viuda por ahí, que yo no sabía, y mi mamá dice, hablando de un señor, dice: es que ese fue mi primer novio. Y yo después pensaba: y si se hubiera casado con ese primer novio, entonces ¿qué? Yo no hubiera nacido. Y es verdad, yo no hubiera nacido porque yo soy producto por la gracia de Dios de mi papá y de mi mamá. El óvulo de mi mamá y el esperma de mi papá dieron a Orlando. Pero a nosotros nos han enseñado que para nacer, en este caso, el esperma de mi papá, que soy yo, ¿no? No solamente iba yo, dicen que iban 300,000 en competencia, encontrarse con el óvulo de mi mamá. Y yo les gané. Bueno, no fui yo, fue la gracia de Dios que quiso que yo naciera. Amén. Sí, porque ya me estoy volviendo como positivista. Markowitz, ¿sí o no? Un vencedor desde el vientre. No, pero lo que quiero resaltar, hermano, es que es la gracia de Dios. Otro pudo haber nacido, y lo igual con usted, cada uno de nosotros. Estamos aquí por la gracia de Dios. Ahora, hermano, de esa multitud de personas que nacieron, Dios escogerme a mí para salvarme, Dios escogerlo a usted para salvarlo, gracia de Dios, hermano. Y como si fuera poco, en medio de una iglesia impía, de una iglesia apóstata, porque eso es lo que tenemos hoy día en la mayoría de las iglesias, escogernos Dios, hermano, y meternos ahora a la iglesia reformada, estar nosotros en una iglesia bíblica, en una iglesia histórica, es decir, estar nosotros acá. Eso es la gracia de Dios, hermano. Sostenernos aquí, y en estos 10 años es pura gracia de Dios. Por eso, ese es el tema. Entonces quiero hablar acerca de esfuérzate en la gracia. Yo no me voy a pasar de las 12, y había muchas cosas que decir acá, pero yo quiero resaltar algo, y es lo que dijo un libro que me estoy leyendo del pastor Carl Trueman. Él dijo lo siguiente: la vida cristiana se origina en la gracia de Dios y es vivida por la gracia
gracia de Dios. El pecado es una rebelión violenta y letal contra Dios, y la gracia bíblica es la respuesta violenta, cruda y sangrienta de Dios. Uy, esto me impactó a mí también. Como el pastor Sugel Michelet dice, si es por gracia, no es por mérito. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. Por eso el tema es: esfuérzate en la gracia. Porque, mis amados hermanos, y traje este tema a propósito, le oré al Señor que me ayudara, porque yo empecé a conocer la gracia de Dios como tema. Obviamente desde muy niño, mi mamá me llevaba a la iglesia, fui bautizado a los 16 años, pero yo comencé a conocer la gracia de Dios en 1995, por ahí, cuando llegó a mis manos un libro de Charles Spurgeon, Charles Windle, que se llama El despertar de la gracia. Yo cuando me leí ese libro, me lo leí como 3 veces y sacó tanto de gracia, y comencé a ver que la Biblia hablaba de la gracia de Dios. Obviamente con el tiempo yo terminé abusando de esa gracia, porque aunque la comprendía, no la comprendía muy bien y me llevó a abusar de ella. Pero aún así Dios otra vez viene y me levanta de mi miseria, y por su gracia otra vez me restaura. Es una manera impresionante lo que Dios hizo conmigo. No me dejó, a pesar de que yo la abusé, no me dejó. Y en este tiempo, hermanos, que Dios me ha permitido seguir creciendo y conocer mucho mejor la gracia, como la he conocido ahora, también me he dado cuenta que cuando venimos a la Reforma y comenzamos a conocer la gracia, porque si hay algo que conocemos en la Reforma es la gracia de Dios, pero también está el peligro de abusar de la gracia. Hasta yo me preguntaba, y en mis oraciones le decía: Señor, ¿será que yo puedo abusar de la gracia de Dios? ¿Cómo se va a abusar de tu gracia? O no la tengo realmente para terminar abusando de ella, o no la conozco para terminar abusando de ella. Porque, hermano, cuando uno conoce la gracia de Dios, uno se rinde a esa gracia, uno camina en esa gracia, o como dice el apóstol Pablo aquí, uno se esfuerza en esa gracia. En otras palabras, la gracia de Dios no nos deja a nosotros inmóviles. La gracia de Dios no nos hace a nosotros flojones. La gracia de Dios no estimula en nosotros la pereza. La gracia de Dios no estimula en nosotros la quietud, como algunas personas han dicho. Como es de gracia, bueno, está hablando de gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es un don o un favor de Dios que yo no merezco. Por eso yo no merezco vivir, yo no merezco la salvación, yo no merezco el perdón, yo no merezco nada, mi hermano, nada. Pero Dios me lo da, Dios se lo ha dado por pura gracia, es un don inmerecido. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando uno conoce la gracia, uno se rinde a esa gracia. Uno quiere vivir para la gracia de Dios, uno se esfuerza en la gracia de Dios, pero se corre el riesgo entonces de irse al otro lado y, si se puede decir, y abusar de ella. Por eso, en este punto de esfuérzate en la gracia, de este versículo, hay 4 puntos que se los quiero mencionar, que yo encontraba acá mientras preparaba este estudio. Vuelvo a leer el texto, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que quiero compartir para poder esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús, obviamente lo primero es: ¿cómo me esfuerzo en la gracia? Primero es lo siguiente: la gracia es en Cristo Jesús. Ahí dice, la gracia es en Cristo Jesús. Es decir, ninguno de nosotros, ningún ser humano va a encontrar gracia si no es en Cristo Jesús. No es en una iglesia, no es en una religión, no es en el sacerdote, no es en el cura, no es en mi familia, ni siquiera en una iglesia tradicional. La gracia se encuentra única y exclusivamente en los brazos de Jesús. Así que si usted quiere tener más gracia para poder esforzarse, debe caer rendido ante Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y vamos a ir a 1 de Juan 1:16. Vamos a correr un momentico, como este es una predicación temática, entonces tenemos que correr un poquito. 1 de Juan, hermanos, 1:16, donde vamos a encontrar cómo la Biblia, y el mismo Juan lo pudo ver, el escritor de esta carta, y él dice: porque de su plenitud, está hablando de Jesús, el verbo que se hizo carne, dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
Yo pensaba en esa palabra, gracia sobre gracia, es decir, comenzamos por gracia, seguimos por gracia y terminamos por gracia. Si hay algo que necesitamos nosotros es la gracia de Dios abundando. Y luego dice, y porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es en Cristo Jesús, es decir, tú quieres tener el favor de Dios en tu vida para la vida espiritual y para la vida natural. Necesitas a Cristo, necesitamos a Jesucristo. Y esto nos va a llevar a lo siguiente, 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, la gracia en Cristo Jesús, y la mayor gracia en Cristo Jesús es que por medio de Cristo tú y yo podemos conocer al Padre. Tú y yo podemos conocer quién es Dios. Ahora, cuando estudiamos nosotros los atributos de Dios y le conocemos, es porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Hermano, sin Cristo no hay regeneración en nosotros, y la regeneración nos abre los ojos para poder comenzar a entender la vida espiritual que está a través de la bendita palabra de Dios. La gran mayoría de nosotros, como decía ahora varios hermanos lo dijeron, las redes sociales, y ahí comenzamos a conocer la reforma. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted? Porque a mí también me pasó lo mismo. Yo cuando conocí la iglesia reformada, un año después, la iglesia comenzó, como decía mi hermano, en el 2012, en el 2013 yo pude conocer la iglesia reformada también por las redes sociales. ¿Qué fue lo que me llevó a mí? Yo estoy seguro, porque nuestro hermano Harold, que es el último que ha llegado a la iglesia, también por las redes sociales. Pero ¿qué fue lo que nos llevó, y los hermanos de Tuluá, qué fue lo que nos llevó a encontrar? Porque yo quería algo que fuera más bíblico, una iglesia más bíblica. Y una iglesia bíblica habla de la gracia de Dios, mi amado hermano. Porque, qué pena, ¿no? Pero las demás iglesias que son arminianas, tú y yo sabemos de qué hablamos, tienden a confiar mucho en el mérito del hombre, en la fuerza del hombre. Por eso, cuando yo hablaba ahora, se estaban burlando, porque yo soy un gran campeón, desarrolla el potencial que hay en usted. Hermano, eso es humanista, eso es filosófico, eso es psicológico, y eso es de las iglesias que son humanas, que no son bíblicas, no son iglesias del Señor, son iglesias de los hombres. Porque la iglesia bíblica es una iglesia que te va a hablar única y exclusivamente de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, Cristo lo es todo para nosotros. Yo, como dijo el apóstol Pablo, yo vivo, yo me muevo, nos movemos, vivimos, existimos por Dios. Y eso es gracia de Dios. Si es que es Dios y lo que yo puedo aportar, eso ya es humanismo, y eso es antibíblico, anticristiano y anti todo. En 2 Timoteo, ya que estamos en Timoteo, pero 2 Timoteo, ahí mismo, capítulo 1, versículos 9 y 10, vamos a encontrar que no solamente, hermanos, tenemos la gracia natural, sino que ahora la vida que tenemos, el hecho de estar hoy aquí, es por la gracia de Dios. Veamos estos versículos, 2 Timoteo 1, 9 y 10, dice, quien nos salvó, note, nos salvó, está hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo. Hermanos, fuimos salvos, fuimos llamados con un llamamiento santo, pero note esto, no conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos. No es que usted era especial, no es que yo era especial y por eso ahora estoy aquí en la iglesia. No es que yo era especial y por eso Dios me salvó, no. Dice que nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, es decir, el propósito de Dios. Y escuche, y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Esto a mí me impresiona, porque si bien es cierto que hubo un tiempo donde Dios a usted le manifestó la gracia y usted la tuvo cuando fue salvo, hubo un tiempo cuando Dios nos llamó a nosotros al arrepentimiento y ahí nos dio su gracia. Aquí dice la escritura que Dios tuvo gracia de nosotros en Cristo desde antes de los tiempos, desde antes que existiera algo. Así que, hermanos, esto es impresionante, y por eso usted y yo no vamos a poder nunca comprender los planes de Dios, ni siquiera quién es Dios, porque antes, hermano, hay algo que manejamos, o que se maneja en teología, y es el Dios inconocible, la inconocibilidad de Dios. Es decir,
Dios se da a conocer en lo que nos da en su palabra, en su naturaleza, pero aún así nosotros como seres humanos no alcanzamos a conocer quién es Dios. Sin embargo, aquí la Escritura nos está diciendo que nosotros lo podemos conocer, pero es en Cristo Jesús que podemos conocer por lo menos algunos rasgos de Dios. ¿Por qué? Hermano, no sé si usted ha pensado en esto. ¿Cómo así que Dios me escogió antes del tiempo, antes de que existiera algo? Es decir, Dios es eterno, Dios siempre ha existido en Trinidad. Dios siempre ha estado Padre, Hijo y Espíritu Santo eterno. Siempre han existido en Trinidad. Dios siempre ha sido Padre, el Hijo siempre ha sido Hijo y el Espíritu Santo siempre ha sido Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo es posible que sin haber creado el mundo, sin habernos creado a nosotros, sin haberme creado a mí, sin embargo, Dios, antes de crear algo, me escogió? Me escogió. ¿Cómo es eso? ¿Usted lo entiende, hermano? Yo estoy parado aquí hoy, usted está ahí sentado. Usted está en la iglesia, usted es salvo. Dios no había hecho nada. Pero Dios lo escogió a usted porque Dios ya había determinado que le iba a permitir nacer. Hoy estamos aquí y estamos cada uno contando por su lado cómo fue que conocí al Señor. Jorgito parado aquí dice, muerto. Tiene que contarme bien cómo fue eso. Yo no sé si fue la hermana Nali la que primero, como que a la hermana Nali, porque ella venía de Pasto, por ahí en una iglesia de esas locas, y ella le invitó a alguien a la iglesia y llegó primero. Usted llegó primero de nosotros. Ella llegó primero. Eso es lo que le está diciendo. Ella llegó primero de nosotros. Y les cuento, todavía no hemos comenzado esta iglesia, yo estaba en otra. Y ella llegó primero de nosotros, escuchó la palabra de este servidor y ahí es donde Valencia, Jorgito. ¿Estás muerto, Jorge? Jorge y todos nosotros aquí, ¿usted entiende? Comprendemos cómo es que Dios nos aplica la salvación. Llamó a Jorge y se le aplicó, igual a usted y a mí, pero ¿por qué lo hizo? Eso no lo hizo ahí se le aplicó, pero él lo hizo porque lo había determinado desde antes de hacer algo. Ahora no me pregunten los que van al infierno, ¿por qué no lo hizo con ellos? Yo no sé. Yo lo que sé es que lo hizo conmigo, hermano. Yo lo que sé es que lo hizo con usted. Y nosotros, como decía el hermano Oscar, y nosotros vamos a ir a predicarle a todas las personas, como tú y yo no sabemos a quiénes llamó. Lo que sí sabemos es que el Señor dijo, vaya, predique el Evangelio. Yo voy y le predico el Evangelio a las personas, y los que Dios llamó van a responder. Leonardo, hay muchos familiares suyos ahí que Dios me permitió bautizarlos. Vamos a orar por esa gente para que vuelva. Leonardo nos había ido también, no sé cuántos años, 3 años, 4 o 2. ¿Por qué está aquí? Porque la gracia de Dios lo trajo aquí. No fue él. Por él no hubiera venido. Yo estoy seguro, hermanos. ¿Quién fue el que habló de mí? Todos. Yo no soy una persona fácil. Ahorita casi me siento a llorar con Ana. ¿Dónde está Ana? Porque le hablé un poquito duro. Por algo, pero bueno. Y yo sé que ustedes me conocen. A veces a mí se me sale. Y yo soy muy fuerte. La hermana Nali me estaba ayudando ahora que veníamos en el carro. Porque a veces no tengo paciencia. Cuando no me salen las cosas yo me vuelo. Pero sabe, hermanos, no se trata de lo que tú eres, lo que puedas hacer, sino de la gracia de Dios. La gracia es en Cristo, sería mi primer punto. Lo segundo, el problema que tenía Timoteo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia? Es que Timoteo tiene un problema. Y quiero que lo leamos brevemente, ahí mismo, capítulo, 2 Timoteo capítulo 1, ahora el versículo del 3 al 8. Yo voy a leer cuál es el problema que tenía Timoteo, porque cuando le dicen el 2:1, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ya vimos la gracia en Cristo Jesús. Número 2, el problema que tenía Timoteo, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo se acuerda de Timoteo, ora por él, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas. Pablo tuvo que ver las lágrimas de Timoteo, sus problemas, para llenarme de gozo.
Luego dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, en ti hay una fe honesta, una fe sincera. Esta fe no es fingida, pero mire lo que dice, la cual habitó primero en tu abuela Eloide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, madres que pueden transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Es la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, es la palabra de Dios, el Evangelio, porque yo sé que después Dios va a trabajar en sus corazones. Así que Timoteo había recibido la palabra desde niño por su abuela y por su mamá. Pero entonces hay un problema con Timoteo. Timoteo ya estaba sirviendo en el ministerio, pero mire lo que le pasa, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo comenzó a perder ese ese fuego de Dios. Y él dice, debes avivarlo, hermanos. Tú y yo debemos avivar ese fuego. Verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo se estaba acobardando, algo le estaba pasando en su ministerio que lo estaba echando para atrás, estaba entrando en cobardía. Entonces dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto no te avergüences. Timoteo se estaba avergonzando, no solo de las cadenas del apóstol Pablo que estaba preso, sino de Jesucristo, porque miren lo que dice. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y luego viene el texto que hablábamos, y luego le dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hermano, ¿qué es lo que estaba haciendo que Timoteo se avergonzara, se desanimara, que tal vez fuera un llorón? Tantas cosas le estaban pasando en la vida espiritual a Timoteo, y el apóstol Pablo, aunque oraba por él, pero él dice, hay un problema que tiene Timoteo, no se está esforzando en la gracia. Mire, mi hermano, yo lo puedo animar a usted, yo lo puedo llamar a usted, yo puedo darle consejería, como la hermana Nali me dice, no, el pastor no da consejería. Yo puedo abrazarlo, orar con usted, hermano, pero si usted no se esfuerza en la gracia, usted se va a quedar ahí, porque mucha gente se ha ido. Yo cuando veo esas fotos y mi hermano me mandó ese video, yo tenía ganas como de llorar, de Señor, ¿dónde está esta gente, Dios mío? ¿Qué pasó? Hermana Virgelina, ¿dónde está? Por allá. ¿Sabe quién llegó primero a la iglesia? El hermano de ella, se llama Arnoldo. La esposa, la hija de ellos. Hasta llegó el hijo, la cuñada, bueno. ¿Y por qué llegó hermana Virgelina a la iglesia? ¿Quién la invitó? ¿No fue el hermano Arnoldo? ¿No fue su hermano? Él a los 4 años se fue, o a los 5 años de estar con nosotros. Yo extraño mucho al hermano Arnoldo, porque cuando yo estaba en esa crisis que no sabía qué hacer, porque esta iglesia comenzó así. En la iglesia que yo estaba anteriormente con el pastor, yo estaba tan cansado, mis hermanos, de ir a un lugar a otro. Yo ya no quería, yo estaba para entregar el ministerio, y lo último que yo le dije a mi esposa y oré al Señor, le dije, vamos donde ese pastor que tiene un corazón bueno. Él está hablando conmigo y me dijo, véngase para acá. ¿Sabe cuántas personas me quedaban? Como 10 personas. Hablé con él y me fui, y yo le dije a mi esposa, voy a llegar aquí, y que me mande, y yo lo voy a obedecer todo lo que él diga. Llegué, estoy abriendo una obra en la base, quiere ir, yo voy. Ahí viví 8 meses. Ahí se levantó un grupito. ¿Cuál fue el problema? Este tema, que yo comencé a hablar de la gracia de Dios, y ahí hubo choque. Y como hubo choque, a mi esposa y a mí literalmente nos sacó. Es decir, me paró, me dejó en un stand-by y me dijo, esperemos 3 meses a ver qué pasa, y si usted cambia y viene y enseña lo que yo estoy enseñando, se queda conmigo, y si no se va. Un mes me tocó orar, y un mes los hermanos, sobre todo el hermano Arnoldo, detrás de mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo le dije, nos vamos, y yo me voy con usted. Y ahí es donde el hermano Arnoldo entra y me dice, tiene mi casa disponible. Y un 26 de julio del 2012 tuvimos la primera reunión en esa casa, por la gracia de Dios. La gran mayoría, como decía mi hermano, cortó 7 que están. Habemos 7 de esos 20 que comenzamos. Y no solo eso,
la cantidad de gente que llegó después. La familia suya, casi toda. Como 10 o 12 llegaron. Así también se fueron. Por eso a veces no es bueno tener una familia grande en la iglesia. Bueno cuando llegan. El problema es que si se va uno, por ahí corren todos. Pero hermanos, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Todo esto que pasó es porque Dios había trabajado, está trabajando, y aún ahora no me asusto. Todavía tengo problemas porque yo dependo de mí mismo, soy como un Timoteo todavía nervioso, lleno de cosas. Cuando de pronto una persona que uno ha confiado se nos van, a pesar de que una familia en Tuluá estuvieron como 2 o 3 meses con nosotros, ¿se acuerdan? Hubert Rey, y de pronto se nos fue sin más ni más, y yo quedé como Dios mío, yo estaba confiando, como todavía depositando. Pero cuando leo todo esto digo, Señor, a pesar de eso hay algo que me falta a mí todavía y que necesito crecer, y soy responsable y necesito esforzarme entonces en la gracia, porque cuando soy débil y yo miro las cosas y se me vienen abajo, estoy enfermo, va a perder mi economía, qué sé yo, cualquier cosa que usted tiene, hermano, y usted comienza a eso a flaquear, siendo cristiano, siendo creyente, nos falta algo, y es esforzarnos en la gracia de Dios. Nos falta, y es esforzarnos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Tú estás así porque no te estás esforzando en la gracia. Y hermano, la gracia, como dicen los reformadores, no es gratis. Es un regalo que Dios nos da a nosotros, pero es un regalo que a Jesús le costó la vida. Por eso la gracia es en Cristo Jesús, y a Cristo le costó la vida para darnos la gracia. ¿Cómo no vamos a ser relajados? Nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia. Y entonces ahora viene, es el problema de Timoteo, ahora viene el ejemplo del apóstol Pablo, porque él está diciendo aquí, tú pues, hijo mío, usted ve ahí un hijo espiritual que es Timoteo, pero ve también a un padre espiritual que es Pablo. Y le está diciendo Pablo como padre espiritual a Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero ¿por qué le está diciendo eso? Y entonces aquí es donde vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Versículo 2 dice, lo que has oído de mí, según Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto es encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Timoteo, ¿por qué te tienes que esforzar en la gracia? Porque yo te voy a dar el ejemplo. El ejemplo que yo te voy a dar es, ¿qué has oído de mí? ¿Qué sabes de mí? ¿Qué recibiste de mí? Pues eso encárgalo a otros. Busca personas idóneas, busca personas capaces, conviértese en un multiplicador, en un transformador de personas. Es decir, Pablo recibió la gracia de Jesús, Pablo tiene la gracia de Jesús en él. Pablo busca a Timoteo y le transfiere la gracia, le transmite la gracia, que es la palabra de Dios, la gracia. Ahora, Timoteo, no te me avergüences, no te me acobardes. Tú tienes una iglesia, tú tienes una responsabilidad. Pablo está preso en ese momento. No te avergüences de mis cadenas, yo estoy preso, usted está libre. Timoteo tiene la iglesia, te me estás acobardando. Esfuérzate en la gracia, porque yo te estoy dando ejemplo. Acuérdate de mí, todo lo que te he transmitido. Y amado hermano, yo quiero decirles algo. Tal vez tú no puedes tomar un ejemplo mío, de un líder, qué sé yo, hermano, pero el mayor ejemplo que tenemos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. No se rajó, fue a esa cruz. Tenemos esa nube de testigos, como estamos viendo en Hebreos. Tenemos, hermanos, mire, hoy día yo leo y usted puede tener la palabra que cada vez abunda más y crece más. Es gracias a aquellos hombres de Dios que nunca se rajaron y que han caminado a través de la historia. Hoy usted puede leer, usted escucha por las redes sociales pastores, uno, otro, el que usted quiera, pastores reformados, y usted escucha la palabra y gracias de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente se está esforzando en la gracia, y porque quiere, Pablo dice ahí, que nosotros seamos gente que se reproduce. Hermano, de aquí tenemos que salir. Número uno, esforzándonos en la gracia, y parte de esforzarnos en la gracia es multiplicarnos. Vamos a mirar nuestra familia, vamos a mirar nuestros vecinos, donde estamos en nuestra ciudad. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? Ya vamos a tener que sacudirnos un poquito y seguir creciendo, esforzándonos. Pero ¿qué nos va a tocar? Es esforzándome en la gracia. Y tomamos el ejemplo aquí del apóstol Pablo. Quiero que vayamos a 1 Corintios 15:7. Y usted va a ver al apóstol Pablo, y él lo va a decir si se esforzaba en la gracia o no.
Primera de Corintios 15, voy a leer desde el versículo 7. Mire, que es mi tercer punto, ¿no? El ejemplo del apóstol Pablo, porque él dice, hijo mío, entonces él es el padre espiritual. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Primera de Corintios 15, 7. Está hablando de cómo Jesucristo, después de que resucitó, se le apareció a varios, y luego dice aquí, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, es decir, al último de todos los apóstoles. Hermano, por eso nosotros no creemos en apóstoles hoy día, porque el apóstol Pablo fue el último de todos los apóstoles. Él lo dice claramente. Y al último de todos los apóstoles, verso 8, como a un abortivo me apareció a mí. Pablo está diciendo, y prácticamente yo era un aborto, es decir, Jesús escogió a 12, pero al último me escogió a mí. Yo era un aborto, como a un abortivo. ¿Entiendes? Es eso. Yo estaba prácticamente muerto. Yo había sido una mujer que abortó. Pero Dios, dice Pablo, por su gracia me cogió. Mi mamá me desechó, pero Dios por su gracia me cogió. Al último de todos, como un aborto, un abortivo, se me apareció a mí. Mire, y él da una razón por qué él se considera un aborto. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Hermano, usted y yo ahora, conociendo al apóstol Pablo, conociendo sus escritos, usted conoce al apóstol Pedro, conoce al apóstol Juan, conoce al apóstol Judas. ¿A quién más conoce? A Jacob. Y usted conoce al apóstol Pablo. ¿Quién escribió más? ¿Quién es el más grande de los apóstoles? En nuestras percepciones, el apóstol Pablo. Pero él dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, y dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Quién era Pablo antes? El enemigo de Dios, el enemigo del evangelio, el enemigo del cristianismo. Pero Dios sabe sacarle esa gente a Satanás y ponerlo de su lado. Y cuando él está aquí ahora en el ejército del Señor, dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire el ejemplo de Pablo. ¿Por qué le dice Pablo, hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia? Y él ahora le da el ejemplo y dice, mira, todo lo que yo he sido, pero mire dónde estoy ahora. No vaya a pensar que es mérito propio, no vaya a pensar que es una obra mía. Estoy aquí por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, usted está ahí sentado por la pura gracia de Dios. Pero, ojo, mire lo que él sigue diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no fue en vano para conmigo. Note, aquí donde está el esfuerzo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Pablo está diciendo que él trabajó más que todos los apóstoles. Se consideró el menor de los apóstoles, se consideró un abortivo, se consideró que por la gracia de Dios se había llegado ahí. Pero que él ha trabajado más que ellos, es decir, él ha hecho más que todos ellos. Pero mire, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Usted puede sortear eso, hermano? ¿Cómo así que Pablo hizo más que todos? Es la verdad, uno lo puede ver. Pero luego decir, he trabajado más que todos ellos, he hecho más, la obra es más grande. Pero luego, no fui yo, no he sido yo, es la gracia de Dios en mí. Hermano, no importa lo que usted tenga, lo que usted haya hecho, aún sus estudios, el dinero, lo que sea, las capacidades, por favor, todo eso se le debe atribuir única y exclusivamente a la gracia de Dios y nada más. Pero ¿en quién es la gracia de Dios? En Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Pero quiero resaltar este punto. La gracia de Dios, como decía el pastor Subel Michelet, aunque no es meritoria, no indica entonces que no debemos esforzarnos.
Usted puede ver a Pablo esforzándose. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia? Porque la gracia no es gratis. La gracia tiene que sacar lo mejor de mí. La gracia tiene que sacar el mejor esfuerzo de mí. La gracia tiene que sacar la mayor entrega de mí. La gracia tiene que sacar de mí la mayor perfección. La gracia tiene que sacar lo mejor de mí. Entonces mire la diferencia. El mundo afuera saca lo mejor de ellos. Dios saca lo mejor de nosotros. Pero no nosotros. No somos nosotros. Es Dios en nosotros. En la gracia de Dios en nosotros. ¿Ve la gran diferencia? Entonces, nunca vamos a recibir títulos, nunca vamos a recibir ni siquiera aplausos. Gracias, hermano, por los que aplaudieron cuando se decía que algo de mí. No, hermanos, eso es la gracia de Dios. Amén. Porque si hay algo que usted puede ver en mí, si hay algo que yo puedo ver en usted, se llama única y exclusivamente la gracia de Dios en usted. Pero entonces, ¿me anula la gracia? No, para nada. La gracia tiene que llevarme a ser una persona que ora, que lee la palabra, que estudia, que se esfuerza, que evangeliza, que corre. Hermanos, no lo hacemos porque tal vez Dios nos va a desechar. No lo hacemos porque tal vez, como dicen los arminianos, voy a perder la salvación. No, eso no, estamos seguros. Lo hacemos porque nosotros ahora vivimos para la gloria de Dios, y la única manera de hacerlo es esforzándonos en la gracia de Dios. Y número 4 sería el punto para terminar. Entonces, ¿cómo me esfuerzo en la gracia de Dios? El versículo 2 de Timoteo, y déjeme, le voy a leer un poquito ahí. Voy a conectar todo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y idóneos para enseñar también a otros. Es una manera, pero le dice algo más. Tú pues sufre penalidades, eso es esforzarme en la gracia, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como más ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a ti te agradará aquel que lo tomó por soldado. Mire, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo esto. Si usted nota ahí, hay un esfuerzo total. Todos, en el ejército, en los ejercicios de disciplina, en el campo, el que labora, el empresario, aquí, allá, todos ellos, hermanos, se han esforzado. Es decir, han dejado la vagancia, muchas veces han dejado inclusive su propia comodidad para lograr lo que ellos quieren. Pues con la gracia no es diferente. El hecho de que yo tengo la gracia de Dios y que porque es de gracia, entonces me voy a relajar. No, hermanos, ya. Tenemos que revisar esto, y ese es el tema. Yo le decía: Señor, yo quiero, dame un tema que me esfuerce a mí mismo y que esfuerce a mis hermanos a continuar, a no pensar que ya llegamos. No hemos llegado, hermanos, apenas estamos comenzando, hay mucho por hacer. Mientras usted tenga vida aquí, hermano, tiene en las manos de Dios, esforzándose en la gracia, mucho para hacer, mucho para trabajar. Ninguno de nosotros aquí se va a pensionar la vida espiritual, ni en la vida de la iglesia, el ministerio. Esto aquí no pensionamos a nadie. ¿Alguien quiere ser pensionado? Oremos para que el Señor se lo lleve ya, y ahí ya está pensionado. Pero mientras esté en esta tierra, hermano, a esforzarnos en la gracia de Dios. Amén. Tengo aquí otras cositas, como siendo disciplinado en las cosas, creciendo en el conocimiento del Señor. 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, no desligándome del dador de la gracia, Jesucristo, es decir, estar unido a Él, porque la gracia está en Él, no desaprovechando ningún medio de gracia provisto por Dios. Hermanos, el culto, y me gusta lo que Jorge dijo, en el culto se activan 8 medios de gracia. ¿Usted quiere saber qué es esforzarse en la gracia? No pierda un culto, porque en cada culto se activan 8 medios de gracia. O usted aquí en este momento se han activado 8 medios de gracia. Desde que usted llegó, saludó a un hermano, la coinonía con los hermanos es un medio de gracia. Cuando usted vino aquí y oró, es un medio de gracia. Cuando usted vino aquí y le cantó al Señor y lo adoró, es otro medio de gracia. Cuando usted participó de la cena, es otro medio de gracia. Cuando usted viene aquí, hermano, y escucha la palabra, ahí usted está sentado, es otro medio de gracia. Cuando usted, hermano, ahora, porque lo vamos a hacer, tiene la oportunidad de ofrendar, diezmar, es un medio de gracia. Es decir, todo lo que hacemos aquí en el culto son medios de gracia para esforzarnos, que Dios tiene para esforzarnos. ¿Cómo más? Aquí pudiera ser las actividades y disciplinas, las adversidades y disciplinas del Señor. Es un medio de gracia que hemos visto. Nosotros ya aprendimos hace 15 días, ¿sí o no?
que Dios nos disciplina para nuestro bien, ¿verdad? Así que cada enfermedad, cada adversidad, cada dificultad, cada situación que le pase, no lo tomemos como que, ay, pobre de mí, el diablo me está asustando, me está atacando. No, usémoslo como un medio de gracia que Dios lo está dando para que yo crezca. Amén. Qué precioso eso. Y el estudio serio de las Escrituras y estudio personal, obviamente, también. Y concluyo con este punto, entonces. Los 4 puntos que vimos: nos esforzamos en la gracia. ¿Cómo esforzarme en la gracia? Me esfuerzo en la gracia de Cristo Jesús, porque la gracia es solamente en Cristo Jesús. Necesitamos estar unidos a Él. Número 2, tomando en este caso la experiencia mala de Timoteo, que no se estaba esforzando como hijo espiritual y estaba siendo acordado. Número 3, mirando el ejemplo del apóstol Pablo, que él era un esforzado en la gracia, es más, y no alcancé a ir a 2 de Timoteo 12, donde tiene un problema de enfermedad. Señor, quítalo de mí. Dios 3 veces le ha dicho, no se lo voy a quitar, te vas a quedar con ese problema. Señor, pero entonces, ¿cómo trabajo? Le dice, mira, cuando tú eres débil, tú vas a ver lo fuerte que eres. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, mi poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué le dice, Señor? Basta de mi gracia. Pablo estaba llorando, como tú y yo hemos llorado. Señor, me pegan, Señor, todo me lo hacen, Señor. Y cuando clamo, Señor, quítame mis adversarios, mis deudas, mis enemigos, mis cosas, quítame todo eso. El Señor aparece y le dice, basta de mi gracia. ¿Cómo es eso, Señor? Sí, en esos problemas que tú tienes, es que yo te voy a hacer fuerte. En las adversidades yo te voy a hacer fuerte, por eso basta de mi gracia. Entonces, hermanos, necesitamos de la gracia de Dios y esforzarme en la gracia. Y termino con esto, 1 Corintios 1:30, para terminar ahora sí. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. Y eso que no le leo antes, para no decirle quién es usted. ¿No le digo? Ahí dice que usted es un necio como yo, usted es un vil como yo, usted es un menospreciado como yo, usted es lo peor de este mundo como yo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y dice el 29, ¿y por qué todo eso? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no quiere gente jactándose en su presencia. Y entonces dice, más por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué estás en Cristo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos en Cristo Jesús, pero mire, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque la gracia de Dios tiene el único propósito de darle a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Dios no se glorifica cuando yo le quito la honra, cuando yo digo fue mi esfuerzo, yo fui el que hice, yo fui el que trabajé, yo fui el que me esforcé, yo fui el que eso Dios le quita toda la gloria, y como Él no comparte la gloria con nadie, entonces me va a fulminar. Pero si yo me esfuerzo en la gracia de Dios, es decir, recibo su capacidad, recibo su poder, como uniéndome a Jesucristo, que es el dador de la gracia. Otra vez, sin Cristo no hay gracia posible. ¿Quieres más gracia? Más unido a Jesús. Unido a Jesús, entonces Él me va a llevar a trabajar, me va a llevar a esforzarme en esa gracia, y al final vengo con lo que Dios me dio, que traiga, y le digo, Señor, tú me diste tu gracia, tú me llamaste por gracia, tú viniste a ti por gracia, yo vengo a ti por gracia, esto que he hecho es por gracia. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, porque solo tú mereces la gloria y nadie más. Así que la Iglesia Bautista Reformada del Dios viviente comenzó por la gracia de Dios, se ha sostenido por la gracia de Dios. La iglesia en Tuluá comenzó por la gracia de Dios. No fue porque llegó el hermano Oscar, no, comenzó por la gracia de Dios. No fue porque llegó allá la hermana Diana y entonces, ay, qué bueno, y nos da más ánimo. No, es que es la gracia de Dios, se sostiene, se mantiene, se sostendrá por la gracia de Dios. Todo es de gracia, y entonces de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Recibí gracia, doy gracia. Amén. ¿Y cuál es la mayor gracia que hemos recibido del Señor? La salvación de nuestra alma. Y vamos
a darle eso a los demás. Amén. Para eso existimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Esforzarnos en la gracia de Dios. Pónganse de pie, mi hermano, vamos a orar.